iglesia, de poder estar reunidos, así sea por este medio virtual, pero deseosos, Señor, en nuestro corazón, de adorarte, de buscarte, de alabarte, de exaltarte, Señor, de rendir, Señor, nuestro oído a escuchar tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que el día de hoy, Señor, tú hables al corazón de tu pueblo, que tú hables al corazón de tu iglesia, Señor. Padre, que hagas tu obra en cada vida, porque a ti no se te escapa nada. A nosotros se nos podrán escapar muchas cosas, Señor, pero a ti ninguna, Dios. Yo te pido, Señor, que continúes haciendo esa obra grandiosa, perfecta, Señor, Padre alfarero, en cada vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que llenes corazones, que sople, Señor, aliento de vida, Señor, a quienes aún, Señor, Padre, vagan, Señor, sin ti y no te conocen. Yo te pido, Señor, Padre, que a partir de este año, Señor, tengamos algo especial, Señor, como iglesia, que tú derrames algo especial, algo diferente, Señor, como iglesia, como congregación, como hermanos, Señor, aún como familia, Señor. Padre, que el testimonio de Cristo vivo, Señor, esté sobre cada uno de nosotros, Señor, y podamos reflejarte a ti, Jesucristo, al que murió en una cruz, al que se despojó de sí mismo para darnos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poder ser dignos de ti. Un Dios que lo dio todo, Señor. Ayúdanos también a despojarnos y a dar todo. Gracias, Señor. Bendice tu iglesia. Gracias, Señor, por este día tan especial. Gracias, Señor, primer domingo del 2021, Señor. Y estamos congregados, Señor, para buscar tu rostro. Yo quiero que allí donde usted está, me acompañe al Salmo 90. Y vamos a ir leyendo la palabra de Dios y a ver lo que dice la Escritura en este Salmo. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes de que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatados, dice, como con corrientes de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana. Versículo 6. En la mañana florece y crece, y la tarde es cortada y se seca, pero con tu furor somos consumidos, y con tu ira somos turbados. Y pusiste nuestras maldades delante de ti y nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80, y con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser tenido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana sácianos de misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos el mal. Aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Amén. Qué bendición. Y qué grande eres tú, Señor. Padre, en tus manos están nuestros años, en tus manos está todo lo que somos. A ti no se te escapa nada. Padre, aún, Señor, Padre, está tu ira, pero también está tu misericordia. Yo te pido, Dios, que en el día de hoy, Señor, nosotros como iglesia podamos vivir, Señor, Padre, constantemente en tu amor y en tu misericordia, Dios. Yo te pido, Señor, también por tu iglesia, y te pido, Señor, que hables al corazón de cada uno de mis hermanos. Vamos a continuar el día de hoy, ya después de haber leído esta enseñanza bíblica. Yo quiero que usted me acompañe
a alabar al Señor. Allí donde esté. Y demos gracias a Dios, porque su amor, su misericordia es grande y son nuevas cada día. Mis amados hermanos, ahora yo quiero que nos acompañe nuestro pastor, que nos va a dar unas palabras el día de hoy.
Iglesia, buen día, bendiciones para todos y cada uno de mis hermanos, los amamos mucho. Y a todo aquel que se ha conectado a esta red, en el día de hoy también lo bendecimos. La predicación de la palabra con estos medios digitales llega a los más recónditos de este planeta. La palabra siempre será escuchada, así las circunstancias se opongan. Hermano, pero quería decirles lo siguiente a todos estos miembros de la iglesia Casa de Oración. Se inicia un nuevo año. Este es el primer culto del año 2021. Quiero desearles lo mejor en este año que inicia a todos y a cada una de las familias, jóvenes, niños, mujeres, cabezas de familia, varones de la iglesia, servidores, siervos que se han levantado al servicio en esta obra del Señor, Casa de Oración, Pan de Vida. Quiero bendecirlos y pedir e interceder por ustedes ante el Padre para que este año que inicia se concedan los anhelos de su corazón. El Señor responda a esas oraciones que ustedes hacen en su intimidad. El Señor dé gracia en sus vidas a aquellos que esperan una respuesta. El Señor acorte el tiempo para que esa respuesta de parte de Dios que viene de su corazón será recibida. Padre, vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Gracias porque aquí hay un pueblo, Dios. Aquí hay un remanente, unas ovejas tuyas en este lugar. Hoy te pido, mi Dios amado, en el nombre de Jesús, que tú guardes la vida de cada uno de mis hermanos, desde el más niño hasta el adulto mayor, Dios, porque tú eres el dador de la vida. Eres tú nuestro protector y guardador. En ti, Señor, hemos depositado toda nuestra confianza, nuestra fe, porque tú puedes hacerlo, de guardarnos de las obras de maldad, no solamente del hombre, sino de la pandemia esta que se ha levantado, Dios, a nivel universal. Guarda la vida de mis hermanos, guarda la vida de la congregación, de todo aquel que se ha conectado, pidiendo oración por un enfermo, pidiendo oración por una persona que se encuentra en UCI, que se encuentra en una sala de hospital. Por esas personas, hoy también intercedemos en oración, que el Señor los sane y los guarde, que el Señor pase su mano de sanación por ellos. También aquellos hermanos que tienen problemas financieros, económicos, que esperan una respuesta laboral, que esperan una respuesta de un contrato que se cierre. Le pidamos al Señor hoy que sea Él colocando esa gracia, concediendo ese favor a cada una de estas peticiones y necesidades de su pueblo. Que no falte el pan, que no falte la harina, que no falte el aceite de la alacena, ni el pan en la mesa. También pido que sus generaciones sean prósperas, que nunca falte el pan en la mesa, que no sean avergonzados por las deudas. Señor, haz un milagro financiero en las familias, esas que están pasando momentos difíciles. Son muchas, pero las circunstancias, Dios, no nos pueden quitar la fe ni marchitar la fe. Por el contrario, ahora se fortalece más la fe de cada uno de mis hermanos, que el Señor puede cambiar esas circunstancias, el Señor puede quitar del camino en que van toda piedra de tropiezo, porque ustedes son hijos del Dios Altísimo y las bendiciones del cielo y de su palabra los alcanzará y los abrazará a cada uno de mis hermanos. Este nuevo año es un año de bendición para sus vidas, es un año de bendición para la iglesia. Esta iglesia está en el corazón de Dios. Ninguna obra de maldad podrá prosperar, porque esta es la iglesia de Cristo. Aquí está el cuerpo, Cristo es la cabeza. Cristo ya derrotó al maligno y lo exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Todos esos demonios huyen ante su presencia. Todos esos demonios huyen ante la predicación de la palabra cuando los confronta. La palabra tiene poder y en este lugar hay libertad
porque aquí se mueve el poder, la unción del Espíritu Santo de Dios. El Señor es quien sostiene la obra. El Señor es quien nos guarda nuestras vidas, guarda nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestro trabajo, nuestra salud. Dependemos de Él. Hoy le damos gracias al Señor que en este año, ¿qué pasó? Nos guardó nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestros bienes, nuestros asuntos, nuestra familia. Hoy le damos gracias a Dios por tu vida. Hoy le damos gracias a Dios por tu trabajo, por tu economía, por tu salud, por tus hijos, por todo aquel que está conectado, que las bendiciones también del Padre los alcancen. Los bendigo, iglesia. Muy pronto, los días se están acortando, estaremos aquí reunidos con todos ustedes para darles un fuerte abrazo, para decirles que el Señor ha sido bueno con su obra, la ha sostenido bajo todas las circunstancias, bajo todos los pronósticos negativos, pero la obra es de Dios. El Señor la guarda. Por eso, mis hermanos, ya el tiempo que queda para que nos reunamos como familia en Cristo, como hermanos en Cristo, va a cesar muy pronto. Esto le queda muy corto tiempo y pronto estaremos aquí gozándonos, porque el amor de Dios se manifiesta en su pueblo. Lo bendigo, iglesia, y hoy le doy gracias por su vida. Bendiciones. Muy pronto volvemos a estar conectados con ustedes y hoy se va a predicar la palabra de Dios y que esta palabra quede sembrada en el corazón de cada uno de mis hermanos y pronto veamos el fruto. Y aquel que no conocía de la predicación de la palabra de Dios se convierta. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a pasar ahora al tiempo de la palabra y vamos a orar al Señor. Señor Jesús, Padre Santo, Señor, gracias por este día, por este tiempo, por este espacio, Señor, que tú nos has permitido, Señor, tener para aprender más de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, sea esa semilla que crezca, Señor, y que dé fruto abundante en nuestros corazones y en nuestras vidas, Dios. Yo te pido, Señor, que levantes una iglesia, Señor, que agrade a tu corazón. Una iglesia que se sujete a tu autoridad. Una iglesia, Señor, que viva de acuerdo a tu sueño y que viva de acuerdo a tu visión. Que podamos vivir una vida conforme a tu plan, conforme a tu propósito, Señor. Que no sea, Señor, nuestro querer, que no sea nuestro deseo, nuestra expectativa, el propósito nuestro, ajeno a tu voluntad, sino que podamos unirnos a ti, Señor, para cumplir tus planes y tus propósitos. Te pido, Señor, que mudes corazones, que cambies corazones y que cada corazón, Señor, sea tierra fértil para recibir tu palabra en el día de hoy. Háblanos, Padre Celestial. Amén y amén. Y como usted puede ver en el título de este en vivo en Facebook, la prédica de hoy es sobre los sueños y las visiones. Y vamos a empezar hablando y a tratar de dar una definición amplia que nos lleve a eso que queremos hablar el día de hoy. ¿Y qué es un sueño? Vamos a hablar acerca de qué es un sueño. Son considerados como aquella actividad del cerebro en el punto de vista, desde el punto de vista científico, durante el cual el cerebro evoca imágenes vividas o imaginarias, o también combinaciones entre. Puede que un sueño sea sencillamente el deseo de una persona, una expectativa, un producto de su imaginación, combinado también con algo que esa persona vivió. Muchas personas dicen, ay, tuve un sueño extraño, o me imaginé de tal manera, o estuve volando, estuve en tal parte. Eso puede constituirse un sueño, esa mezcla de cosas que estamos viviendo. También me han dicho, o a usted me imagino que también le habrá comentado, personas que le han dicho, he tenido un sueño espectacular, he tenido un sueño maravilloso y no me gustaría despertarme. Alguien me decía, este es el sueño más lindo que he tenido en mi vida y fue un sueño hermoso. Pero también hay personas que dicen, y hay personas que hablan acerca de que han tenido sueños que son horribles y que son espantosos.
Y ese tipo de sueños que son horribles, la gente les llama o les denomina pesadillas. Entonces tenemos sueños que son gratos y sueños que pueden ser terribles para las personas. Que dicen, y es el caso de pronto de personas a veces que ven películas de terror o que empiezan a ver cosas que de pronto y les queda esa pesadilla o ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero hay que entender que los sueños pueden ser producto de nosotros mismos, de nuestra imaginación. Hay personas que son muy creativas, que son muy imaginativas, que son fantasiosas también, que les gusta soñar y que tienen este tipo de sueños, que son productos de ellos mismos. Puede ser entonces el sueño originado por nosotros mismos, pero también el sueño puede ser sueños normales, de que, bueno, comió mucho en la noche y soñó tal cosa. Entonces también pueden ser originados por nosotros y por Dios. El Señor pone muchas veces en sus hijos, en sus siervos y aún en personas que no le conocen, sueños pero que vienen de Él. Sin embargo, así como pueden haber sueños de nosotros, sueños de Dios, pueden también venir sueños que no son de Dios y que son sueños del mundo de las tinieblas. Entonces hay que tener mucho ojo con eso, porque pueden ser sueños influenciados por las tinieblas y producidos también por la persona. Entonces, teniendo en cuenta el origen de los sueños, vamos a desarrollar la enseñanza del día de hoy. Personas que pueden tener sueños normales, pero también pueden venir sueños que no están sujetos a la voluntad de la persona, sino que vienen por Dios o por otra circunstancia ajena al reino de los cielos. Entonces quiero que usted me acompañe a leer y vamos a empezar a leer varias citas bíblicas para poder entender qué es un sueño en la palabra de Dios. Vamos a leer Job capítulo 33 del 14 al 15, que dice: sin embargo, en una o dos maneras habla Dios para el hombre. Dice, pero el hombre no entiende. Por sueños, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el hecho, pero Dios habla en sueños. Entonces, una de las formas en que Dios nos puede hablar es a través de los sueños. Vamos a leer ahora Job 33, versículo 16. Entonces revela el oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Entonces vamos a continuar hablando acerca de lo que es ahora una visión. Y para definir una visión, voy a hablarles primero hablarles, hay diferencias entre lo que es un sueño y una visión, pero en la palabra de Dios no hay mucha diferencia. Puede que sea considerado prácticamente lo mismo, pero si se habla de sueños, cuando se está hablando que la persona ha visto algo, pero lo ha visto cuando estaba dormido. Una visión puede ser tal vez la persona estaba despierta y pudo ver eso, pero en la palabra de Dios no hay mucha diferencia, porque tal vez cuando estaba durmiendo se puede decir que la persona recibió una visión de Dios. Sin embargo, vamos a definir y vamos a ver a profundidad de qué se trata las visiones. Es la revelación del desarrollo perpetuo de Dios que Dios quiere cumplir a través del llamado de una persona enviada. Esta visión es a grandes rasgos que le estoy diciendo de qué se trata esta visión. Es un plan que tiene Dios y sencillamente Dios llama a una persona y se lo muestra. Este es el plan que tengo contigo, así, a grandes rasgos. Y más adelante vamos a hablar de qué persona tiene la capacidad de Dios, no de esa persona misma o por otros medios ajenos al reino de los cielos, de tener sueños y visiones. Pero ya para allá vamos. Dice, ¿cuándo podía ocurrir una visión? Bueno, una visión podía ocurrir durante el día, durante la noche, o podía tomar, la visión podía darse en forma de sueño. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Puede que esté durmiendo la persona, pero tuvo una visión dada por Dios. Y esa persona especial que tenía sueños y visiones, en la palabra de Dios se le llamaba, y aún se le llama, profeta. Y el profeta tenía esa característica, que tenía una relación, Dios lo había llamado, tenía una relación tan especial con Dios, que Dios hablaba con él o le mostraba muchas cosas a través de sueños y visiones. Entonces vamos a decir que el profeta es aquella persona que eran transmisores de una revelación de Dios. Amén. Entonces un profeta
es a quien Dios le ha placido revelarle algo que no es, algo que no es, percibido a la vista humana o a simple vista, y tampoco es visto por la mayoría de los hombres. Un profeta puede ver algo que está oculto y que eso que está oculto, Dios le place mostrárselo y revelárselo a él. Porque los profetas es el medio que usa Dios y que siempre usó el Señor para mostrar verdades a su pueblo, para dirigir a su pueblo, para mostrarle su plan. Entonces el profeta es un hombre especial en la palabra de Dios, y aún el Señor ha levantado profetas en nuestros tiempos. Y más adelante vamos a seguir hablando de eso. Entonces, vamos a leer ahora, y quiero que usted me acompañe, a Números capítulo 12, versículo 6. Él les dijo: escuchen mis palabras cuando hay un profeta entre ustedes. Yo, el Señor, me comunico con él en visión y le hablo en sueños. Entonces aquí en este versículo nos dice que si hay profeta de Dios, y si Dios ha levantado un hombre para hablar a su pueblo, ¿qué tenemos que hacer como iglesia, como siervos de Dios? Escucharlo. Entonces vamos a seguir el número 24, versículo 4. El que oye palabra de Dios y el que tiene visiones dadas por Dios Todopoderoso y cae ante él con sus ojos descubiertos. Ahora acompáñame el versículo 6 de la misma cita bíblica. Y el que oye palabras de Dios y el que conoce la ciencia del Altísimo y el que tiene visiones dadas por el Todopoderoso y cae ante él con sus ojos descubiertos. Sencillamente el profeta es una persona que no puede forzarse a sí mismo tener ni sueños ni visiones. Eso viene de Dios Todopoderoso, del Altísimo. Nadie puede obligar a Dios para que le dé sueños y visiones. Eso es imposible. Es decir, que ya nos estamos entrando en que el profeta tiene algo especial. El profeta ha sido llamado por Dios. Y quiero decirles que en la palabra de Dios había muchos cargos y muchas profesiones eclesiásticas, como es el caso de los sacerdotes. Y esos sacerdotes recibían su oficio por herencia, es decir, que venía de generación en generación, y el papá era sacerdote, y el hijo era sacerdote, y el hijo del hijo era sacerdote, y así sucesivamente, y eran generaciones sacerdotales que servían a Dios. Pero en el caso del profeta era totalmente diferente. El profeta no venía o no recibía ese oficio porque es que mi papá fue profeta y mi mamá fue profeta, entonces yo soy profeta. No. El profeta venía con un llamado especial de Dios. Puede que uno de nuestros familiares, y usted dice que esa persona es muy usada por Dios, es profeta, pero no quiere decir que el hijo también sea profeta, porque es que Dios llama específicamente a quienes van a ser profetas. Y es un llamado que no podemos forzar. Y eso es algo que se da, y dice la palabra de Dios que hay que anhelar los mejores dones. Pero el Señor es el que llama, no soy yo, no es porque yo quiera, no es porque yo desee, es que yo deseo ser profeta por tener sueños y visiones. Gloria a Dios porque está ese deseo, pero eso no significa que Dios nos haya llamado a X o a X personas a que sean profetas. Eso solamente Dios sabe a quién llama para ese cargo, y debemos entender ese, porque así es el plan de Dios. No todo el mundo está llamado a lo mismo, y tenemos que, saber cuál es nuestra posición y cuál es nuestro llamado. No todos tenemos el mismo llamado, y no todas las personas que nosotros conocemos por ser cristianas son profetas. Eso es un llamado que Dios sabe por qué y a quién le entrega, porque así Dios le ha placido, no es porque se desee tener, no. Muchas veces Dios llama incluso desde el vientre de la madre, y es el caso como por lo menos del profeta Jeremías, que desde el vientre, y si usted puede leer Jeremías, está en el capítulo 1 o 2, Dios lo llama para ser profeta en las naciones. Entonces, eso es propósito de Dios, propósito santo, y Él se revelará o se guardará los motivos porque elija una persona así para ser profeta o una persona no. Eso solamente es para sus propósitos santos de Dios aquí en la tierra. Entonces, el profeta Dios le muestra muchas cosas que están ocultas y que tal vez otra persona no puede ver, porque así le ha placido al Señor. Y quiero que entendamos que la palabra de Dios, el profeta ha tenido diferentes, funciones incluso. No solamente se dedicaba
a tener sueños y visiones o a profetizar. También era una persona que se dedicaba en la palabra de Dios a enseñar lo que decía la Escritura, a mostrarle al pueblo de Dios lo que la palabra de Dios decía. Entonces es interesante ver que a veces una persona piensa que no es que esta persona es profeta, pero la palabra de Dios es más. El Señor le encargaba incluso la interpretación y la revelación de la palabra de Dios a los profetas, y los profetas en ese tiempo podían enseñar de igual manera. Entonces, una persona es que interpreta los hechos ¿a qué? A través de la inspiración divina de Dios, por el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios le ha placido y el Espíritu Santo va a morar sobre esa persona. Se refiere a una persona que logra entender y dar sentido a fenómenos inexplicables para la mayoría, y que consigue ver, no porque él quiera o por él mismo o porque lo desee, el futuro, sino porque Dios le ha placido, va a pasar esto. Y Dios siempre le ha gustado que nosotros estemos apercibidos, y el Señor sabe qué es lo que va a pasar, y el Señor siempre muestra, mira, puede suceder esto, va a pasar esto, y el Señor nos muestra a nosotros como hijos de Él qué va a pasar, porque así lo ha establecido y Él le gusta hacerlo así. Y Él escogió un medio muy especial para mostrar los planes que Él tiene y las cosas que pueden pasar en el futuro a través de los profetas. Entonces los profetas son elegidos para la revelación de secretos divinos y así guiar a través de su interpretación, de su revelación, al resto de personas fieles. Y también entendemos por la responsabilidad que hay sobre este tipo de personas que Dios ha llamado ser profeta, que no es, digamos, una tarea fácil, sino que es una responsabilidad muy grande, y por eso no todas las personas tienen ese llamado, sino solo a los que Dios les ha placido. Sencillamente, el profeta, ¿quién era? Es la persona que habla verdad de Dios. Es aquel que tiene la función de enseñar, dice, como la de traer revelación, declarando la verdad de Dios sobre temas contemporáneos y al mismo tiempo revelar detalles sobre el futuro. Es decir, la revelación de la palabra, la revelación, ahí podríamos estar hablando de una persona que es profeta. Los profetas tenían la tarea de hablar, miren lo que dice, fielmente la palabra de Dios. Es una persona inusual, una persona que no se va a las mentiras, que no se va al engaño, una persona que habla verdad. Y ahí vemos que el llamado del profeta es especial y es diferente y es de gran estima para Dios. Y en la palabra de Dios nos vemos y es constante el llamado, y cómo Dios levanta profetas y cómo Dios levanta hombres ceñidos a la verdad. Pero muchas veces estos hombres no han recibido o no han tenido acogida por el pueblo de Dios. Incluso el pueblo de Dios habla y se muestra que han matado a sus profetas. Dios lo dice en su palabra, el mismo Cristo lo dice en Lucas capítulo 13, versículo 34. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, a tus polluelos, los de debajo de tus alas, y no quisiste? Es que a mí no me gusta que nadie me diga nada, yo soy una persona libre. Válido, pero el Señor nos ha mandado profetas para que nosotros recibamos esa revelación. Es que lo que me están diciendo no me gusta. No siempre nos tiene que gustar lo que el Señor nos dice. Hay veces el Señor nos habla para exhortar, para corregir, para enseñar. Y hay que valorar cuando llega alguien de Dios, mandada por Dios para incluso enseñarnos, corregirnos, exhortarnos. Amén. Entonces el pueblo de Dios como que no le gustaban mucho los profetas que Dios le había mandado. Tal vez no era porque no le decían lo que ellos anhelaban escuchar. Entonces ahí decía Jesús, ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Así se daba ese tipo de cosas. Y vemos el grado de responsabilidad y de furor que había en contra de los profetas, o el mismo pueblo se podía enchanzar de eso. E incluso, también otro caso que podía darse en esto es que eran personas que se llamaban a sí mismos profetas, pero que no eran profetas de Dios. Y quiero que usted me acompañe a leer, digamos, la consecuencia terrible que había de personas que se hacían llamar profetas y empezaban a decirle al pueblo también, es que yo soñé esto, es que yo tuve tal visión, y eso se le constituía, digamos, en su diario andar, cuando en realidad no eran profecías, cuando en realidad no eran sueños, y en realidad no eran visiones que venían de Dios.
Y yo quiero que usted me acompañe a leer Deuteronomio capítulo 13 para entender la responsabilidad y incluso la consecuencia que cae sobre esas personas que dicen ser profetas pero que en realidad no lo son. Entonces la Biblia nos advierte sobre los falsos profetas y quiero que me acompañe a leer esta cita bíblica. Y si se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual te ha hablado diciendo vamos en pos de otros dioses y sirvámosles, no darás oído a las palabras de ese profeta o a ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te ha probado para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y en pos del Señor vuestro Dios andaréis, y a Él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz y le serviréis, y a Él os uniréis. Versículo 5. Pero este profeta, soñador de sueños, se le dará muerte por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor, tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar, así quitarás el mal en medio de ti. Versículo 10. Lo apedrearás hasta la muerte, porque Él trató de apartarte del Señor tu Dios y te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Entonces todo Israel oirá y temerá, y nunca más volverá a hacer maldad en medio de ti. Entonces claramente sabemos que una profecía o algo no es de Dios cuando eso nos va a alejar totalmente de Dios. Y el Señor sabe que eso puede pasar, pero también nos dice a nosotros de que Él nos está probando para ver si es que queremos hacer lo que nosotros queramos. Ay, es que me dijeron esto para que yo hiciera esto, o si en realidad queremos sujetarnos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y este tipo de cosas pueden pasar y hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, sencillamente si una persona se hace llamar profeta por el hecho de tener, digamos, decir que tiene visión y que Dios lo usa mucho, hay que tener mucho ojo si en realidad es un profeta de Dios. Si la persona no ha sido llamada por Dios, si no es profeta, sencillamente no va a tener ni sueños y no va a tener visiones. Si usted no ha sido llamado, usted no va a conseguir ese llamado. Si no hemos sido llamados para el oficio de ser profeta, no va a haber visión, porque eso es muy importante. Y aquí vamos a entender un poquito más acerca de lo que es la visión. La visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el mundo del espíritu. Dice, cuando Dios lo llama es porque tiene un propósito eterno muy claro para fundamentar ese llamado. La visión es la habilidad de que el llamado pueda entender eso. Es decir, cuando una persona tiene una visión y es profeta, él puede entender a claridad para dónde es que Dios está llamando. Amén. Pero si no tiene un llamado, no hay nada que entender. Es que yo tuve tal sueño, será una profecía. Mucho ojo con eso, porque si no hemos sido llamados a eso, entonces no hay nada que entender. De pronto fue un sueño de nuestra mente y de nuestra imaginación. La visión es el desarrollo terrenal de los propósitos eternos que existen en el mundo del espíritu. La visión es lo que ocupa a la gente. Cuando la gente entiende la visión, empieza a manifestar sus recursos los humanos que tienen. Y quiero que entender que no todo el mundo es profeta y no van a haber 50 o 20 profetas en una misma iglesia, porque eso tampoco es así. Dios es un Dios de orden y muy seguramente Dios va a poner una visión en una iglesia para que esa visión sea cumplida en esa iglesia. Dios no, en una misma iglesia lo pueden haber 20 visiones, 50 sueños que se contradicen entre sí. No puede haber. Dios da una visión y esa visión Dios se la da al pastor. Amén. Entonces Dios le da esa visión especial al pastor, porque es el que va a pastorear y el que va a guiar a las ovejas. Y más adelante vamos a tocar ese versículo bíblico. Entendamos que no toda persona que tiene un sueño es profeta, o que tiene una visión es profeta. Pero los profetas siempre tienen visiones y sueños. ¿Qué sucede cuando no hay visión? Yo quiero traer el caso del profeta Elí, que tenía visiones, pero que ya estaba dejando de tener visiones. Y eso lo dice la Biblia, en 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dios llama a Samuel, el joven Samuel, servía al Señor bajo la supervisión de Elí, y en esos tiempos el Señor rara vez daba mensajes y tampoco eran frecuentes las visiones que él daba. Es decir, una persona que tenía su llamado, pero por alguna razón el Señor ya no le estaba dando sueños y visiones que vienen de Dios. Sin la visión, y quiero que es importante resaltar esto, si el pueblo, si la iglesia no tiene una visión clara,
pues ya entendemos que no hay un llamado. Pero como Dios manda y da una visión para cada iglesia, para cada persona, de ahí entendemos que todas las personas van a empezar a caminar en pos de la visión que Dios ya les dio, porque Dios nos ha dado una visión. Amén. Entonces, el propósito, ¿para qué es el profeta? ¿Para qué es la persona? Para llevarme a hacer la voluntad de Dios, para lo que Dios me mandó, que Dios ya la dio. Amén. ¿Qué sucede cuando se pierde la visión, cuando se pierde el enfoque? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Qué pasa con la iglesia? Si la visión ya no está. Y quiero que usted me acompañe a Proverbios capítulo 29, versículo 18. Sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Amén. Entonces vemos que la visión, la revelación y lo que Dios quiere va a poner en nosotros, en el pueblo, va a poner en nosotros, digamos, propósito para vivir, para actuar, para hacer. Pero si no hay visión, si no hay propósito, si no hay un llamado, si no sabemos el plan, podemos hacer lo que queramos. Y eso es lo que está diciendo esta cita bíblica. Entonces, sin la visión, el pueblo de Dios pierde el enfoque, pierde la fuerza, la estructura, la iglesia no tiene una dimensión, solo es una masa de gente que se reúne para las cosas, ¿verdad? Pero como aquí hay visión, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con un propósito, nosotros nos reunimos en pos del llamado y de la visión que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Cuando desconocemos la visión, ¿qué pasa? Viene todo ese tipo de cosas de desenfreno en la vida de las personas. Entonces, se puede perder la visión. Y eso es claro, ¿verdad? Así como Elí ya dejaba de tener visiones. Vamos a ver ahora Jeremías, capítulo 23, versículo 28, que dice: el profeta que tenga un sueño, que cuente su sueño. Que el que no tenga mi palabra, dice que el que tenga mi palabra, que hable mi palabra con fidelidad, que tiene que ver la paja con el grano, declara el Señor. Jeremías 23, 25, acompáñenme. He oído lo que dicen de los profetas que profetizan mentira en mi nombre, diciendo: he tenido sueño, he tenido sueño. Entonces el Señor lo dice. Esto pasa a las personas que quieren ser profetas, no son profetas, y dicen cualquier sueño que tienen que es un sueño de Dios. Y no es siempre de esa manera, no es así. Eclesiastés capítulo 5, versículo 7. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, ten a Dios. Y eso nos está hablando del tipo de personas que a cada rato tienen sueños y a cada rato tienen visiones. Entonces, esas personas van de visión en visión en visión, cuando Dios ya dio un parámetro, y eso lo único que genera es caos y confusión. Y mucha vanidad de que es que Dios me mostró y de que es que yo soy la persona. Mucho ojo con eso. Dice la palabra de Dios: tú temes a Jehová, tú temes a Dios. Y eso es lo que estamos llamados. No nos dejemos a veces, llevar porque es que van soñando, no. El Señor, su visión es clara y su visión es perfecta. Que estemos con Él, que andemos como Él ha dicho en sus estatutos. Entonces, hay que aprender a discernir y hay que tener discernimiento en oración para saber qué es de Dios y qué no es de Dios, para desechar lo bueno y para desechar lo malo, y para quedarnos con lo bueno que Dios nos ha mandado. Vamos ahora a Zacarías capítulo 10, versículo 2, que dice: porque los terafines hablan iniquidad y los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos. En vano dan consuelo, por tanto, el pueblo vaga como ovejas, están afligidas, porque no, mire lo que dice, porque no hay pastor. A veces muchas personas le creen más a una persona que soñó algo, que vive soñando, que al pastor que cuida por ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le prestan más atención a esas visiones que cada hermano se inventa, que cree que tiene, que es iniquidad y que es vanidad para él, y se terminan alejando de la iglesia y se terminan alejando de lo que Dios ha establecido. Ya esa persona se va al mundo, se pierde, ya no está bajo el cuidado del pastor. Dice, y voy a leer nuevamente: porque los terafines hablan iniquidad, los adivinos ven visiones mentirosas y cuentan sueños falsos, en vano dan consuelo, por tanto vagan las ovejas. Está afligido porque no hay pastor. El pueblo está afligido porque no hay pastor. Tremendo. De ver tantas visiones y de tantas cosas y no entender la visión que Dios ha puesto, eso es lo que pasa. La gente se termina yendo de la iglesia, la gente termina despojándose y creyendo que tiene la razón, que Dios les ha hablado, cuando no es verdad. No es verdad. Y quiero que ahora usted me ayude a busque en su Biblia el libro de Daniel.
porque vamos a hablar un poquito más acerca de este hombre que Dios levantó como profeta. Fue un hombre especial de Dios, fue un hombre amado por Dios, y de eso da pista la escritura. Y quiero que usted me acompañe ahora, ya que tiene el libro de Daniel en la mano al ladito, está Ezequiel. Y vamos a ver, porque Ezequiel y Daniel eran contemporáneos, lo que hablaba Ezequiel de Daniel y lo que él decía, que era algo extraordinario. Porque él decía en Ezequiel capítulo 14, versículo 14: si tuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su propia justicia librarían únicamente sus vidas, dice el Señor. Tremendo. Eran hombres buenos, eran hombres extraordinarios. O sea, que por su propia justicia él pudiera haber librado su vida. Tremendo, imagínate. Nosotros, nuestra justicia no nos alcanza para eso, pero gracias a Dios hemos sido justificados por Cristo Jesús. Pero aquí se le dice que su nivel espiritual estaba al nivel de Noé, de Job, estaba el de Daniel. Así, era un nivel espiritual muy alto, su justicia era muy elevada, era un hombre bueno, era un hombre justo. Tremendo de Dios. Y otra característica, y lo vemos en el Nuevo Testamento a través de Cristo, fue que Dios siempre citó a Daniel, y Dios lo citaba como uno de los profetas. Es decir, Cristo estaba dándole, por decirlo de alguna manera, el visto bueno a ese profeta, el profeta Daniel. Y acompáñenme a Mateo, versículo 25, capítulo 15, que dice: por tanto, cuando veáis en un lugar santo la abominación desolada del que habló el profeta Daniel, ahí lo señala, lo cita Jesús. Pero además de esto, en el libro de Daniel, ya que usted lo tiene abierto, se habla de él como un varón muy amado por Dios. Es decir, Dios amaba a este hombre de una manera especial, y lo dice 3 veces. Y en el libro de Daniel, voy a darle las citas bíblicas y las vamos a leer acá. También quiero que usted lo lea en su casa. Dice, Daniel capítulo 9, versículo 23, dice: al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Estamos hablando de Daniel, de que él era un hombre muy amado, que había una orden y que se estaba dando la orden para que él pudiera entender lo que era el sueño y la visión que le acontecía. Y ahí se le dice: varón, tú eres muy amado, eres muy amado. Vamos ahora a Daniel capítulo 10, versículo 11. Y me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba contigo, me puse en pie temblando. Ahora vamos a leer Daniel capítulo 10, versículo 19. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuércese y aliéntese. Mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. Amén. Entonces no tenemos duda de la palabra de Dios, que fue profeta de Dios y que era un varón muy amado. Y la historia de Daniel es extraordinaria, porque recuerde usted que Daniel fue elegido entre los sabios desde que era muy joven para en el reinado de Babilonia. Y él fue apartado de lo mejor de los príncipes de Israel para que estuviesen con el rey. Y él empieza con Nabucodonosor en su reinado, y quiero que tengamos esta claridad. Él empieza con Nabucodonosor, Dios le da visiones en su reino y sueños cuando estaba Nabucodonosor. Luego pasa el reinado de Belsasar, que era descendiente también de Nabucodonosor. Nabucodonosor y Belsasar eran del reinado de Babilonia. Después llega otro reino, y Daniel sigue ahí, que es el reino medo-persa, y está ahí también dando sueños y visiones cuando se estaba dando el reinado del rey Darío. Después del rey Darío viene otro, que es el rey de Ciro, ¿verdad? Entonces Daniel estuvo en varios reinos, en varios reinados de esta tierra, como uno de los sabios, de aquellas personas a las que se le consultaban precisamente los sueños y las visiones, porque él era profeta y Dios le había dado esa capacidad de ver lo que otros no veían, pero también le había dado la capacidad de interpretar las visiones. Y cuando él estaba ahí, las visiones de Daniel fueron progresivas. Empezaban con una visión sencilla, pero el propósito de él era darle una visión más amplia sobre lo que iba a ocurrir en este mundo, el propósito de Dios. Y poco a poco, si vemos las 7 visiones o sueños que están en el libro de Daniel, poco a poco se fueron haciendo más pesadas, en el sentido de más detalladas, más fuertes, incluso hasta más espeluznantes, porque Daniel
veía cosas aterradoras. Y ese fue el caso de una de las últimas visiones, con la visión de las 4 bestias y la final de los tiempos, cuando veía bestias, monstruos, cosas espeluznantes. Pero porque Dios quería revelarme lo que iba a pasar al final de los tiempos. Entonces, todo eso fue un proceso paulatino de profeta en la vida de Daniel. Amén. Entonces, Daniel creció en su carácter, en su ministerio, hasta que por fin recibió la plenitud profética que Dios le había dado a él y que le correspondía. Amén. Tanto era la plenitud o el nivel de este profeta que incluso venían ángeles a explicarles y a interpretarles las visiones que Daniel tenía. Como fue Gabriel, que lo hacía y le explicó muchas de las visiones que él estaba viendo, porque él tenía el don para entender, para interpretar visiones, pero hay veces que lo que veía era de grado tal y sumo que no podía entender por él mismo, y Dios le enviaba y Dios incluso le interpretaba lo que él estaba viendo. Y quiero decirles que en el libro de Daniel pueden haber 7 sueños o visiones, y lo voy a dejar así porque incluso uno no sabe si era un sueño o era una visión. La Biblia no hace esa claridad, pero voy a decirles cuáles eran. La imagen de la cabeza de oro, el árbol grande cortado, la escritura en la pared, las 4 bestias y el reino de los santos, el carnero y el macho cabrío, las 70 semanas para el pueblo y la ciudad, y el fin, el tiempo del fin y el destino final de Israel. Amén. No vamos a estudiar, no vamos a hablar de todas porque son muchas, pero vamos a empezar hablando de una de esas visiones, que es la de la imagen con la cabeza de oro. Y quiero que usted ahora me acompañe a leer en Daniel, vamos a buscar en nuestra Biblia, capítulo 2. Amén. Este fue el reinado, esta visión Daniel la tuvo en el reinado de Babilonia, pero además de eso, fue por el rey Nabucodonosor. Y esta fue una visión, digamos, un sueño muy difícil. ¿Por qué? Porque es que este sueño no lo tuvo él directamente. Ese sueño Dios se lo dio a Nabucodonosor. Pero después de que Dios se lo da a Nabucodonosor no quería decir qué era lo que había visto, porque quería que los sátrapas y los astrólogos y los magos y los que, mejor dicho, los que consultaban para ver, le dijeran lo que él había visto. Entonces él se guardó también, no quiso decir qué era lo que había visto, y Dios le muestra exactamente lo que el rey Nabucodonosor vio a Daniel, porque es que ese sueño venía de Dios, y Dios, que es todopoderoso, le mostró la visión y la interpretación a Daniel. Amén. Y quiero que entonces usted me acompañe a ver de qué se trataba todo este sueño, porque es una visión bíblica que se, ¿cómo decirlo de alguna manera? Se confirma en varios de los pasajes del libro de Daniel, e incluso estas visiones se confirman en el libro del Apocalipsis, pero ya vamos allá. Entonces quiero que usted me acompañe a leer, vamos a leer, ya que les dije esto, desde Daniel capítulo 2, versículo 13. Y resulta que como ninguna persona podía interpretarle al rey Nabucodonosor lo que él había dicho, porque él estaba consultando a divinos que le dijeran, y todo ese tipo de personas que no eran profetas, que no tenían el don real de Dios para tener una visión y un sueño, él dijo, bueno, aquí todos estos son unos mentirosos, todas estas personas no, ¿verdad?, me van a engañar. Voy a leer el versículo 9 para ir avanzando. Dice: si me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros, ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa para decir delante de mí, entre tanto que pasa el tiempo, decirme pues el sueño para que yo sepa que me podáis dar la interpretación. Aquí me dijo, bueno, yo voy a hacer esto. Aquí todos son los mentirosos, y aquí en este versículo me van a dar una respuesta mentirosa. Y como nadie daba para acertar qué era lo que había soñado este hombre, él se dio un edicto para matar a todos los sabios de Babilonia. Y entre esos sabios estaba Daniel. Entonces, al enterarse Daniel de esta situación, ¿qué dice Daniel? Bueno, fue a pedir más tiempo para poder interpretar qué era lo que le había dado. Y Daniel tenía una fe extraordinaria, porque también dijo, yo sé que Dios me va a mostrar lo que soñó él. Entonces, versículo 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlo. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Ariok, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Y habló y dijo a Ariok, capitán del rey,
cuando a la causa de este edicto se publique por parte del rey tan apresuradamente, entonces Ariok hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y él le mostraría la interpretación al rey. Y luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que le pidiesen misericordia a Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Y mira lo que dice el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone de reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Y mira versículo 22. Y revela lo profundo y escondido, y conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios, de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Tremendo. El secreto, el misterio que estaba escondido, solo Dios lo podía revelar, y Dios se lo mostró. Y aquí empieza, en los versículos siguientes, empieza a hablarse, a decirse cuál fue el sueño, y también Daniel le da la interpretación al rey. Dice Daniel, versículo 27, y respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni los sabios, ni los astrólogos, ni magos, ni adivinos nos pueden revelar al rey, por cuanto hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y el hecho sobre el reino de Nabucodonosor, lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí que tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos sobre lo que venía de ser en lo porvenir, y en lo que dice, y el que revela los misterios te mostró lo que venía de ser. Es decir, Nabucodonosor estaba en su cama pensando que vendría, y en ese momento Dios te muestra lo que vendría, y tuvo esa visión. Versículo 30. Y a mí me ha sido revelado este misterio. Mire la humildad del profeta de Dios. Porque no, él dice, no porque en mí haya más sabiduría que los otros vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entienda los pensamientos de tu corazón. Está diciendo, no es que yo sea la persona más sabia del planeta, no. Dios me ha permitido saberlo. ¿Por qué? Porque Dios desea mostrarte también su interpretación. Entonces, aquí vemos que un profeta sumamente usado con Dios, con un grado espiritual sumo, que ella está diciendo que está en el mismo rango de Noé, de Job, pero que es un hombre humilde y que no solamente eso, sino que Dios lo usaba muchísimo para interpretar sueños y grandes visiones. Una cosa tremenda. Y aquí vemos parte del corazón humilde del profeta, que no era altivo delante del Señor. Por eso también en la humillación hubo Dios, el deseo de exaltarlo y de darle grandes visiones como las que están contempladas en el libro de Daniel. Entonces, aquí él empieza a mostrar el sueño, y el sueño más que todo es una especie de estatua con una cabeza de oro, con pechos de tal manera, con piernas de tal y con pies de otro material. Se va mostrando la figura humana, pero con diferentes aspectos materiales. Y vamos a leerlo. Dice: la cabeza de esta imagen de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata. Mira, cabeza de oro, pechos y brazos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen de los pies de hierro y el barro cocido y los desmenuzó. Versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se le llevó el viento sin que ellos quedaran rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Tremendo. Este sueño, también la interpretación que de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, rey de reyes, porque tú, Dios del cielo, te ha dado reino, fuerza, poder y majestad, y donde quiera que habitan tus hijos de los hombres y bestias del campo, aves del cielo. Entonces, básicamente, aquí Dios le estaba mostrando la interpretación. Si usted quiere leer la interpretación, lea la que está ahí en los capítulos, en los versículos siguientes, y vamos a hablar acerca de los reinos que incluso se estaban levantando en esos momentos en la tierra.
¿Y qué pasa? La cabeza representaba el reino de Babilonia, el otro es el Medo Persa, el que le seguía era el reino griego y después el romano. Y después de eso, sencillamente viene una piedra, y esa piedra destruye la estatua. Pero esa piedra simboliza también un reino, y es el reino de Dios. El reino de Dios que destruye y que está por encima del reino de los hombres. Y recordemos que cuando Cristo vino aquí a la tierra, Él vino a instaurar el reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, vemos que en esta va a haber una naturaleza extraordinaria y que Dios la quiso representar con la piedra. Vamos a leer ahora Daniel 2, 34. Dice, una piedra fue cortada, no con mano. Vamos ahora a leer Juan 18, versículo 36. Porque Jesús dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Es decir, que él estaba mostrando su reino y que iba a venir y que era un reino superior por encima de todo. Y que cuando se hablaba en que era una piedra que no fue cortada con mano. Y recordemos que Cristo es la piedra. En Efesios capítulo 2, versículo 20 habla de que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. Entonces aquí esta piedra que estaba representando el reino de los cielos vino a destruir y a mostrar la soberanía que tenía. Incluso se iba a levantar un monte que iba a cubrir toda la tierra. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué entendemos en esta visión? Que el reino de los cielos ha venido a la tierra, y esta fue una de las visiones que tuvo Daniel. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar para finalizar esto y darle gracias a Dios por su enseñanza, porque hoy entendemos que Dios es el que muestra, Dios es el que revela los misterios que están escondidos a los hombres, y vamos a darle gracias por eso. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, Dios. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender, Padre, como tú quieres que caminemos. Gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Guárdanos y ayúdanos a permanecer firmes y fieles a la visión que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.